Hola, hola, ¿cómo están? Pau, Fer, ¿cómo están? Pau, muchas gracias por unirse. Vamos a esperar un segundito a que se conecte Aranzazú. Me presento, soy Wendy, creadora de Binur. Les tenemos una sorpresa pronto. Ya estamos terminando nuestros empaques y toda la producción para el lanzamiento de nuestra proteína vegana de 2 sabores, vainilla y cacao. Les va a encantar. Y vamos esperando un ratito. Ya. Hola, Gabriela. Hola, hola. ¿Cómo estás, Aranza? Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Ahí me veo, me escucho, ¿todo bien? ¿Tú me escuchas Ok, bien? yo te escucho bien. Yo ahora en mi video no te estoy viendo, pero no sé si soy yo. Mm, ¿Qué tal que no, nos sí te confirmen? ves. Yo sí te veo No, bien. pero digo que al revés, yo no te veo ahora a Ah, ti. ok. No sé, si nos confirman, porfa, si nos vemos las dos, pero creo que sí, no sé. Bueno, pues yo Sí, creo que sí, ¿no? yo creo que sí. Pues les voy presentando con todo el amor de mi corazón a Aranzazú. Ella es, ya nos dijeron que sí se ve todo. Gracias. Pero, Eh, Les presento a Aranzazú. Ella es creadora de Ajara Nutrición. Ahorita nos va a decir qué significa y nos va a explicar de dónde nace este proyecto. Ella es licenciada en nutrición y está certificada en alimentación consciente y en bondad corporal. Creo que se desconectó Aranza. Pero bueno, ella está certificada en bondad corporal y nos va a explicar el día de hoy los conceptos que abarcan la bondad corporal, el comer de manera consciente y de dónde surge para ella toda esta incógnita de la nutrición. Ella estudia primero nutrición y después empieza a ver algunas cuestiones técnicas que no terminan de encajar para ella y decide estudiar bondad corporal y alimentación consciente. Ya estás. Te habías ya perdido un estoy de poco. vuelta. Sí, No sé por qué se salió, como que me sacó, pero no ya te estoy aquí. preocupes. Ya te presenté oficialmente. Les comentaba que eres licenciada en nutrición, que algo a ti te hace un poco de ruido y decides estudiar alimentación consciente y bondad corporal. ¿Nos puedes contar un poco cómo surge toda esta aventura y cómo logras desarrollar la bondad corporal junto con la nutrición? Sí, justo, realmente no sé por qué razón, como que yo me salí, pero yo estaba escuchando todo, Ah, ok. entonces no me perdí nada, qué linda. Y pues bueno, sí, yo como muchas nutriólogas del país y del mundo, pues yo normal me metí a estudiar la carrera de nutrición, aprendí un chorro de cosas, realmente durante la carrera pues yo aprendí muchísimos procesos, obviamente del cuerpo, cómo interactúan con los alimentos y a mí todo me parecía como muy maravilloso y como mundo ideal, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que en la carrera nos decían como que los nutriólogos no solamente nos dedicamos a bajar de peso y nosotros tenemos que hacer otra labor y todo. Y entonces eso sonaba muy hermoso. Y bueno, me gradué, luego hice una especialidad de nutrición deportiva, empecé a trabajar como de llenísimo en la parte de nutrición deportiva. Igualmente, durante esa certificación, pues era lo mismo, ¿no? Como aprender un chorro de cosas de cómo funciona el cuerpo, de cómo optimizarlo para que puedas lograr, no sé, hacer un maratón, un triatlón y las cosas maravillosas que puede hacer nuestro cuerpo y cómo potenciarlas con los alimentos, ¿no? O con la hidratación o con suplementos, bueno. Pero cuando entonces ya en la vida real y en la práctica, todas esas cosas padrísimas que yo había aprendido sobre la nutrición y sobre el cuerpo y bla, 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 de repente realmente sí todo se fue como cada vez así como segmentando y cerrando más
yo vengo a perder peso, yo vengo a bajar el porcentaje de grasa, yo vengo a marcarme, yo quiero, ¿no? Como mucho de objetivos estéticos realmente. Entonces mucho tiempo trabajé así, ¿no? Como un poco como que al cliente lo que pida, que es o sea, es la verdad. Pero como bien le dices, de repente algo ya no me hizo sentido. Yo misma empecé a sentirme como cada vez menos satisfecha en mi cuerpo, ¿no? Que yo realmente siempre he vivido en un cuerpo delgado y a mí de repente sí como que se me hace un poco raro interactuar con personas de corporalidades distintas, más grandes, y como que yo enseñarles a qué es lo que sí necesitaban si yo nunca lo había experimentado, por ejemplo. Entonces, pues ahí fue cuando ya, o sea, yo empecé a estar como un poco insatisfecha con mi cuerpo. Antes hacía ejercicio por mero gusto y de repente lo empecé a hacer con objetivos estéticos y de que si te crezca acá y que si se te note más aquello y ese tipo de cosas. Y de pronto, pues, dando sesiones y un día dije, no, o sea, ¿qué hago aquí cuando como que ya en un momento me sentía como ya mintiéndoles un poco, ¿no? A mis pacientes en donde yo ya no me sentía cómoda, pero les seguía diciendo como, echando porras como, sí, tú sigue bajando, ¿no? Sí, tú sigue marcándote más. Como que no, algo ya se había quebrado en mí. Y entonces, random del destino, me topé con un libro de alimentación intuitiva. Lo empecé a leer literal de que primeras hojas, páginas, y dije, ¿qué es esto? O sea, es todo eso que a mí como que de repente me hacía sentido de que yo pensaba, ¿por qué de pronto mis pacientes tienen que ir y venir? O sea, ¿por qué no logran ese estilo de vida saludable y ya, ¿no? O sea, incluso a veces me llegaba a cuestionar de, no seré tan buena nutrióloga que tienen que ir y venir, ¿no? O sea, que no les enseño bien. Y en ese libro de alimentación intuitiva, pues realmente todo me hizo como sentido de cómo pues la nutrición se practica como desde un enfoque en donde pues no dura siempre, ¿no? Como que es muy difícil engancharse a ese estilo de vida y que es mucho más fácil engancharse como de manera negativa porque puedes promover o más fácil llegar o desarrollar un trastorno en la conducta alimentaria. Entonces ya fue que igual pues empecé a leer, de repente me salió así súper del destino en Facebook, una certificación que fue maravillosa que me abrió a este mundo de la alimentación consciente, que su traducción al inglés es el mindful eating y que pues tiene como mucho sus bases en la autocompasión y en la bondad corporal y que a veces cuando comparto esto, muchas personas de repente como que pueden pensar de, pero eso pues es como de que, ay, pobre, ¿no? Como hablar de autocompasión, pero realmente también tiene su sustento científico desde la neurociencia de cómo tener un diálogo interno lindo realmente potencia que tengamos conductas que contribuyan a la salud, que no estemos tan estresados, o sea, verdaderamente fomenta el bienestar cuando somos autocompasivos y cuando practicamos la bondad corporal. Entonces, pues, este es como que un breve resumen de cómo es que llegué ahí y Sí, cómo ha sido para mí. sí. Pues me encanta, Aranza. Digo, los que no saben, Aranza tiene un curso, no sé si todavía se puedan meter, se llama Semillas del Alma, pero lo das periódicamente, ahorita nos confirmas. Yo empecé igual, o sea, con Aranza, me contactó una amiga que también es nutrióloga y la verdad es que, bueno, ya habíamos platicado un poco Aranza y yo estoy tomando su curso y me interesa mucho esta parte como estética de las personas y justo lo que hablas de no ser autocompasivo. O sea, yo mucho tiempo de mi vida trataba de hacer dietas justo súper rigurosas, de que súper estresantes, y si no las hacía perfecta, caía en el binge eating, que yo no sabía que pues estás no comiendo de manera adecuada, o sea, puede ser como el inicio de un trastorno alimenticio o de una conducta alimentaria errónea, y pues también esta parte de cómo se ve tu cuerpo, o sea, yo llegué a ir con un doctor y me quería quitar grasa del brazo porque pensaba que así mi ex me iba a querer más, esto lo digo abiertamente, o sea, es muy doloroso ver que dentro de nuestra sociedad sucedan este tipo de cosas, o sea, de tanta vulnerabilidad por una cuestión estética. Y la verdad es que el día de hoy digo, claramente yo amo y adoro a todas las personas a mi alrededor y no importa si suben, si bajan,
si quieren más masa muscular, pero creo que sí crecí en un entorno con mucha tendencia a observar las cosas físicas y a juzgarlas y hacernos sentir como mucha vergüenza. Entonces, la verdad, me encantan las herramientas que das. Creo que es súper necesario que desde muy pequeño, sobre todo, creo que es un poco más en el cuerpo femenino, que está tan notado, ¿no? Y señaladas las cosas como correctas o incorrectas, si eres bello, si no eres bello, y la realidad es que pues no debería de ser así. Y hemos caído en como mucha plasticidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que no estamos viendo un cuerpo realmente bello por las bondades que nos permite hacer, por las actividades, por el disfrutar la vida, por gozar de los alimentos, del acompañamiento con las personas. Y creo que justamente la nutrición se basa mucho en estos como parámetros ideales y cuando no los tenemos sentimos como vergüenza, como tristeza, como el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa, inclusive el peso. O sea, creo que el peso para las mujeres a veces, igual que la edad, tú me decías, es como la edad, nos da vergüenza admitir algunas cosas y realmente quién ha dicho lo que es alto, lo que es bajo. Y pues de aquí quiero como que nos vayas desarrollando, Aranza, cómo hemos llegado a nosotros estandarizar este tipo de marcadores hasta bioquímicos, ¿no? En la sangre para decir estoy o no estoy saludable. Porque dejamos mucho de lado cómo nos sentimos emocional y físicamente por tratar de encajar en estos estándares. 100%. Y a mí me causa siempre mucho ruido cuando justo empezamos a tocar o cuando yo empiezo a explicar o a profundizar justo estos temas como del peso, del IMC, no sé, el porcentaje de grasa, que hay muchas personas que cuando escuchan este tipo de enfoque es como de, pero es que es por salud, ¿no? O sea, siempre viene como es que hay que bajar de peso, es que hay que mantener cierta composición corporal, es que es por salud, ¿no? Pero a mí me causa mucho ruido y espero que, no sé, de pronto en la plática lo podamos alcanzar a ver, que realmente cuando estamos poniendo ese que es por salud, realmente viene como un trasfondo muy cañón de meros estándares de belleza, ¿no? O sea, porque justamente cuando nosotros vemos a alguien, por ejemplo, o sea, o delgado, delgada, y podemos como justo como halagar esa parte, ¿no? O pensar simplemente, esa persona se ve muy saludable, pero probablemente, ¿no? A lo mejor en su mundo espiritual, en salud mental o incluso simplemente, o sea, realmente en salud o en parámetros bioquímicos, puede no estar saludable, ¿no? Entonces, a esa persona nadie le va a cuestionar su salud, pero una persona que tenga un cuerpo más grande sí. Entonces, ahí es cuando yo digo, ¿realmente sí es que nos importa la salud o es porque tenemos bien metido como un poco de salud es belleza o belleza es salud, ¿no? De hecho, el otro día no sé qué marca por ahí estaba viendo creo que era como algo cosmético y justo decía, la belleza, la salud es belleza. Y yo dije como, tal vez no. Pero bueno, yo justo contestando a tu pregunta, igual desde que yo estudié la carrera de nutrición, nos enseñan, a todo mundo le enseñan el IMC, ¿no? Y tú que me contabas que estás en un diplomado, seguramente te lo enseñaron, y es como un tipo de estándar. Desde que yo estudié, me lo enseñaron y me dijeron, ay, pero esto está medio obsoleto, o sea, como que casi no le hagan caso. Obvio, a menos que sea una persona de cuerpo muy grande y el IMC detecte obesidad, porque entonces ahí sí puede ser válido, o sea, como muy ambiguo eso, ¿no? Y lo que a mí me llama mucho la atención es que creo que nunca me quedó muy bien claro, no sé siquiera si me lo enseñaron en algún momento así, es que el IMC fue creado por un matemático en belga, o bueno, no creo que no era belga, pero pues en una parte de Europa, en Bélgica creo que fue donde hizo sus mediciones, y él, la única intención que tenía era sacar las mediciones de un hombre promedio. Y cuando digo hombre promedio, o sea, literal, de hombres, ¿no? Y entonces él inventó esta formulita matemática en donde ni siquiera inventó clasificaciones, solamente notó que a partir de cierto resultado las personas pues, como que ya se veían gordas, ¿no? Y fue lo único que hizo esta persona, ¿no? Como hacer como estas mediciones, esto es el promedio y ya. Y luego, varios años después, me parece que fue en los 70s, un médico fue el que como que tomó estos resultados estadísticos. Ah, bueno, y que cabe
cabe mencionar también que cuando nosotros hablamos aquí como cuando algo, o sea, en la medicina o en la rama de salud, cuando algo ya está comprobado es porque se estudió en cientos y cientos y cientos de personas para decir, ok, así funciona el cuerpo, ¿no? Ok, esto tiene este efecto. Y realmente en los apuntes de este señor matemático del IMC, realmente ni siquiera nos platicó como que a cuántas personas midió, ¿no? Bueno, cuántos hombres midió, pero al otro señor médico estadounidense como que no le importó tanto y dijo, esto es una súper herramienta para ver cuánto deberían de pesar las personas entonces. Y él se los presentó o se los compartió a las aseguradoras, a las compañías aseguradoras en ese momento, y entonces utilizaban como estas tablas para ver quién tenía mayor riesgo de morir y a esas personas cobrarles más, ¿no? Y ya de ahí, como una historia como no tan científica como pensaríamos, para un parámetro que es así, o sea, Sí, tan ley, que usado. tan usado, fue como se dio. Eh, por esto mismo, pues realmente el margen de error que tiene el IMC, pues es altísimo, sobre todo ya si lo aterrizamos a nuestras realidades. O sea, nosotros somos una población latina, si lo queremos usar en mujeres, o sea, pues por supuesto que no podemos comparar nuestra estatura y nuestro peso con personas Claro. europeas, ¿no? Por mucha mezcla que sintamos nosotros que podamos llegar a tener, realmente no es población que nos podamos comparar. Entonces, bueno, desde ahí viene como bueno, o sea, realmente el IMC no tendría por qué ser ya a estas alturas un indicador de salud, ¿no? Y luego por Claro. ahí también un día estaba escuchando yo a un médico que dijo, no hombre, pero ningún médico ya utiliza el IMC, o sea, ya no diagnosticamos así. Yo, la verdad, pensé y dije, no, a lo mejor no, ni siquiera lo sacan, pero cuando tú ves a una persona gorda o más grande, inmediatamente dices, obvio, tiene problemas de salud, ¿no? O sea, como sin realmente indagar más allá. Entonces, bueno, pues eso nos lleva también a que evidentemente entonces no existe el peso ideal, porque el peso ideal o lo que un nutriólogo o nutrióloga te puede señalar como este es tu peso ideal, está sacado por el IMC, ¿no? O sea, es justo como el punto medio del IMC para lo que tú para lo que tú mides, lo que tú deberías de pesar. Hay muchas veces que nos pueden presentar rangos como de más o menos esto y luego ya hay un sinnúmero de fórmulas como de correcciones de estatura y para la población y para no sé qué, pero como todas están basadas en el IMC, pues realmente no podemos construir algo certero en un cálculo que desde un inicio pues ni siquiera servía para eso, Claro. ¿no? No sé si tú conocías esta información, ¿qué es lo que te hace pensar? Pues mira, la verdad es que del IMC sí, o sea, sabía que eran hombres blancos, o sea, europeos. Y yo digo, pues sí, ¿cómo van a comparar a una persona de 1,60 como yo? Igual latino, o sea, pues es súper diferente la raza. Y la otra del peso ideal me llama muchísimo la atención porque además el peso fluctúa fuertemente, o sea, con tu hidratación, si hiciste o no hiciste ejercicio, cuánto comiste, cuánto de carbohidrato comiste, y eso no está relacionado ni siquiera con la grasa. Y muchas personas estamos sobre el peso. O sea, yo sí fui esa persona hace muchos años que me pesaba cada semana. Sé que hay gente que se pesa cada día y es una tortura ardua porque tu peso sí fluctúa mucho. Para las mujeres el estado hormonal y en qué fase del ciclo estás también varía muchísimo. Entonces no es algo que realmente nos esté indicando pues nada, o sea, así un número al aire literalmente no te está dando información, se necesita muchísimo contexto para poder comprender ese número. Entonces esta parte del peso ideal, la verdad es que es, es fuerte, porque es muy fácil llegar y pesarte, entonces te genera como mucho estrés. Sí, exacto. Y a mí actualmente todavía me tocan, o sea, verdaderamente todas las semanas, personas que llegan conmigo y me dicen, es que yo peso ahorita tanto y sé que debería de pesar no sé qué, Sí, ¿no? O yo peso ahorita esto y creo que debería bajar. O igual personas que acaban de acudir a una cita médica y me dicen, y entonces me dijeron que tengo que bajar 3 kilos, ¿no? Entonces es como, sí. o sea, pero ¿de dónde? Sí. O sea, como por qué. Entonces, pues bueno,
hay mucho de esto. Y luego justo pues cuando, cuando nos quitamos como esta idea del porcentaje de grasa, pues perdón, del peso, pues nos podemos ir hacia esa otra parte como de, ah, sí, claro, entonces es que lo que nos debe importar es el porcentaje de grasa, ¿no? O cuánta grasa tienes. Sí. Y si bien hay estudios en donde se asocia, y que es bien importante esta palabra, porque que algo esté asociado no significa que es la causa de, ¿no? Si bien se asocia que hay ciertas enfermedades con una mayor cantidad de grasa corporal, esto no, o sea, no es, o Sí, sea, directamente. no es directamente, o sea, no es la causa, no es de verdad tengo más grasa corporal y de que a fuerza voy a tener, voy a desarrollar X, ¿no? X patología, X enfermedad. Porque personas de cuerpos delgados también pueden desarrollar el mismo tipo de patologías, pero ahí sí no se culpa a la persona, ¿no? Que es justo lo que tú comentabas de cómo de pronto este tipo de parámetros nos, o sea, nos provocan más vergüenza y más culpa que otra cosa, y justo de ahí es de donde no debería de agarrarse como el discurso de salud y bienestar, ¿no? De qué pena que me enfermé o qué pena que desarrollé, no sé, resistencia a la insulina o diabetes o ese tipo de cosas. Creo que, o sea, lejos de ayudar a que las personas tengan hábitos que contribuyan a la salud, nos nos provocan irnos como hacia ese otro lado que tú nos compartías, de me cuido y de repente no es sostenible y entonces tengo un atracón o tengo episodios de binge eating, como tú decías, que son conductas de riesgo. Justo tú decías que son como conductas erróneas o como que no debiesen ser. Y me parecía muy importante apuntar que lo correcto es como se dice como tal, es conducta de riesgo, ¿no? Creo que de decirlo con la palabra nos Sí. puede dejar un poco más claro que, o sea, no es que esté mal, sino que de verdad es un riesgo para nuestra salud, ¿no? O es un riesgo para nosotros, no nada más porque a eso no se hace. Sí. Entonces, pues bueno, o sea, cuando entonces hablamos ya que, bueno, debería de ser entonces por porcentaje de grasa y todo, aquí nuevamente viene como toda una bola de información porque también la cantidad de grasa que almacena nuestro cuerpo, pues tiene mucho que ver con nuestras tendencias genéticas, con el ambiente en donde vivimos, o sea, que son cosas que, por ejemplo, no podemos controlar, ¿no? O sea, si yo vivo, no sé, en una zona que está contaminada y mi cuerpo a lo mejor tiene intoxicación de ciertos metales, pues yo no voy a poder estar controlando todo, que es algo que mucho se nos pone en la salud, ¿no? Como muy individualista, de tú eres la responsable de que esto o aquello no te suceda. Y realmente es que hay muchísimas cosas que no podemos controlar, o sea, repito, ¿no? Como la contaminación ambiental, tu genética, pues la genética es la que te tocó. Y si bien no, o sea, la genética no es como igual Sí. ya destino y a fuerza me va a pasar, o sea, sí es o sea, sí es pues es algo que ahí llevas contigo. Y lo mismo sucede de pronto con los parámetros bioquímicos, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de conocer a personas que, por ejemplo, no sé, tú las ves en la calle caminando y tienen un cuerpo delgado, y comen lo que consideramos como saludable, pero en sus parámetros bioquímicos tienen, por ejemplo, el colesterol alto, ¿no? O tienen tal cosa desajustada y que precisamente tiene que ver con muchas otras cosas y que para eso, por ejemplo, existen los medicamentos, ¿no? Y existen como muchos protocolos médicos, porque no siempre es así, que es tu culpa, ¿no? Es culpa de la persona. Otra cosa que me parece que sucede mucho cuando existen estas variaciones en los resultados bioquímicos, es que igualmente cuando se señala a la persona, dejamos de fuera su contexto. O sea, muchas personas tenemos el privilegio realmente como de comer lo que consideramos sano y hacer ejercicio. Pero ¿cuántas personas realmente la vida no les da, o sea, en tiempos, en traslados a su trabajo, en hijos, en cuidar a los padres, ¿no? Cuando tenemos padres de tercera edad,
Y encima de todo es como, y sería tu responsabilidad si no haces ejercicio, ¿no? Entonces, Sí. eh, creo que, repito, ¿no? Como todas estas cosas que nos hacen pensar en lo individual y en que toda la responsabilidad es nuestra, afectan un poco más esa percepción o ese sentido de buscar el bienestar a que lo contribuyan. Cuando sabemos que verdaderamente hay cosas que no podemos controlar, pero que aún así, dentro de lo que yo pueda, puedo ir eligiendo acciones que contribuyen a mi bienestar, que me nutren, ¿no? Que nutren a lo mejor mis células, mi cuerpo, pero también que nutren otra parte del hambre que poco se habla, que es el hambre emocional y que todos tenemos que tener satisfecha esa hambre emocional también, o sea, como tiene que ser parte, no nada más como de, sí, comeré frutas y verduras y solamente eso me nutre, realmente nos nutren muchas otras cosas. Y aún así saber que estás contribuyendo en todo y que te puedes enfermar de algo, ¿no? Y que puedes desarrollar una patología. Y bueno, pues así fue. Tú hiciste lo que te tocaba y si lo desarrollas, no es tu culpa. Sobre todo con estas que están asociadas a pesos mayores como diabetes, la resistencia a Hipertensión. la insulina, ajá, muchas veces también, o sea, yo he tenido aquí acompañadas que vienen con gran vergüenza, con gran culpa de pensar que, o sea, y porque aparte me han compartido que me lo dijo el médico, me lo dijo otra nutrióloga, o sea, como de, pues es que tú te quieres morir, ¿no? Cuando realmente la persona intentó hacer todo lo que estaba en su mano y cuando las cosas no salen como a nosotros los profesionales de la salud que nos enseñaron, porque también nos enseñan a que si tienes una persona que está intentando bajar el porcentaje de grasa y tiene diabetes o bla, 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 y sus parámetros no mejoran, o sea, con que tú tranquila, no, tú no te equivocaste, es obvio que la persona no hizo su dieta, ¿no? O sea, es culpa de la persona. Lejos como de indagar un poco más de por qué esa persona no está viendo como los resultados que tú estás esperando, sobre todo cuando verdaderamente hablamos como de un control de diabetes, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues la verdad es que es todo un tema, cómo se maneja un poco como el sistema de salud en general, o sea, bueno, como en el mundo occidental, porque es muy, pues es muy de señalar a la persona y en algún momento por ahí también leía que, pues bueno, en gran parte, o, bueno, no en gran parte, pero una parte también de nuestro bienestar y nuestra salud individual es un poco tener, o bueno, no un poco, es tener acceso a los sistemas de salud, ¿no? Y realmente, por ejemplo, aquí en México, pocas personas tienen acceso a un sistema de salud digno, ¿no? Y que les dé de verdad todas las herramientas que necesitan para contribuir a su salud. Una cita en el sistema de salud de nutrición, o sea, te dura 10 minutos y es de una hoja, Sí. vámonos. No hay mayor educación al respecto. Entonces, y encima de todo, pues es culpa de las personas. Entonces, pues te digo, la verdad es que todo este es un tema y más o menos me desvié como a esta parte como más colectiva de la salud, pero es también desde donde se sostiene todo y todas nuestras ideas individuales, ¿no? O sea, de todo lo que yo pienso y creo que puede ser la salud. Sí, justamente cuando alguien está enfermo, por ejemplo, de resistencia a la insulina o de reglas generales que el profesional de la salud quiere que baje de peso, siempre es bajar de peso. Nunca es aumenta tu masa muscular. O sea, nuestra cultura no sabe en su gran mayoría que el músculo es vida para el cuerpo, o sea, que nos va a brindar de muchísimos beneficios que no son nada más los estéticos, o sea, que alguien que está con resistencia a la insulina puede mejorar mucho a través del desarrollo de masa muscular y no nada más de la pérdida de grasa. Entonces, como que dejan de lado mucho la calidad del sueño. O sea, por ejemplo, no, o sea, o si estás durmiendo mal, es por eso. O sea, pero no te da una herramienta de que, oye, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás haciendo tu descanso? ¿Te estás hidratando? ¿Tus niveles de estrés? ¿Qué estás haciendo para manejarlos? Como que se centra mucho justo solo en eso que decíamos, el peso y la grasa. Entonces, el planteamiento de objetivos para las personas para ganar salud no viene desde esta parte de decir, oye, me estoy cansando mucho, estoy bien hidratado, me duele la cabeza. Yo mucho tiempo pasé haciendo ejercicio con unas rutinas que eran
tan brutales que en cuanto terminaba de hacerlas, me quería dormir. O sea, me dolía la cabeza. Ajá, o sea, yo decía, y no era sostenible. O sea, a las 4 o 5 semanas ya el agotamiento es tanto que tu sistema inmunológico, pues, no está pues bien, ¿no? O sea, ajá, está debilitado de alguna manera, sé que no es que esté alto o bajo, pero en términos prácticos, digamos así, y te terminas enfermando, o sea, y te terminas sintiendo mal, estás irritable, entonces como que estos parámetros no están considerados dentro de la salud. Sí, 100%. Eh, y justamente eso es lo que se denomina como práctica pesocentrista, ¿no? O sea, como de solamente estar evaluando el peso, el peso, el peso, el peso, y que la persona pese tal, y que entonces pierda, y como tú dices, también es como muy enfocado a pierde grasa, pierde grasa, pierde grasa, ¿por qué? Y también digo, a nosotras nos tocó vivir esta época en donde es eso, ¿no? Pero a lo largo de la historia, pues realmente han sido ciertos parámetros de salud o alimentos que han sido como el foco de esto es lo que nos enferma, ¿no? O sea, esto es lo malo. Ahorita tenemos como que los carbohidratos son lo peor y no deberíamos de comerlos y deberíamos de comer menos azúcar y todo eso. Y a lo mejor, porque yo creo que por lo menos a mí seguramente me tocó de muy niña y antes, o sea, previo, que ese tema era todo lo de las grasas, ¿no? Y ahí la grasa era la que era la perdición y lo peor que le puede pasar al cuerpo. Y entonces, pues así, ¿no? Así como para los alimentos, también hay ciertas composiciones corporales que en diferentes épocas se han considerado como óptimas y no. Y como bien lo dices, si nosotros pudiésemos cambiar ese enfoque a dejar de pronto de decir a las personas como, ¿qué tal si bajas el porcentaje de grasa? Y nos enfocamos precisamente a, oye, ¿qué tal que buscamos que fortalezcas tu cuerpo? ¿Qué tal que buscamos que aumentes la masa muscular? Y que puede ser medible o no, tal vez, o sea, medible que en el proceso te estés midiendo cuánto más pesas en masa muscular, puede ser que no, porque si no lo haces, de cualquier manera vas a ver beneficios y cambios en tu cuerpo. Pero ¿dónde están esas recomendaciones, no? A mí me hizo acordarme ahora también, por ejemplo, para las personas que tienen problemas como articulares de rodilla, por ejemplo, que o de espalda, sobre todo como de lumbares, que también lo más común que yo escucho es la recomendación de pierde peso para que entonces tus rodillas no carguen tanto. Y entonces yo digo, ¿qué tal que entonces recomendamos a las personas fortalecer todos los músculos que participan en cargar tu cuerpo y en proteger o como hacer toda la función junto con tus rodillas y te dejan de doler también y a lo mejor chance de paso que perdiste peso o perdiste grasa, pero ¿por qué no enfocarlo de esa manera, no? Si realmente digo, creo que queda claro que solamente enfocarnos en que la gente pierda grasa no funciona tanto y no funciona tanto porque si no las personas no lo estaríamos intentando una y otra y otra y otra vez, ¿no? Como en circulito y como así interminable y no existirían también tantas dietas de moda. Sí. Y igual, como lo que tú dices, como del sueño, de la gestión del estrés, o sea, eso es justo como lo que nosotros podemos manipular un poco sí, sí, manipular y enfocarnos dentro de las determinantes de salud, ¿no? Y como tú dices, ¿quién nos dice? ¿Quién nos platica de que, oye, ¿qué tal si estás teniendo todas estas cosas? ¿Qué tal si gestionamos el estrés? ¿Qué tal que te doy una herramienta para eso? Pero no, todo aparentemente no lo pudiese curar estar delgados o delgadas. Y repito, estas son las cosas que podemos manipular, pero también recordar que hay muchísimas otras que no. Aquí yo me gustaría ponerles una presentación, pero no se puede. Hay un circulito muy mono, cuando terminemos lo voy a subir a mis historias. Hay un circulito muy mono de un estudio muy grande que se hizo para como concentrar todas las determinantes de salud. Y pues, sí, o sea, es una como gráfica de pastel, ¿no? Y entonces las determinantes de salud que realmente nosotros podemos como controlar con esta parte de como del movimiento, de la gestión del estrés, de bla, 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 o sea,
lo que hablamos y normalmente pensamos de eso es salud, o sea, es como de que la cuarta parte del pastelito, ¿no? Y todo lo demás, pues son un chorro de cosas, como las que mencionaba hace rato, que no alcanzamos individualmente a controlar o a gestionar o espérate, ahorita me arreglo mi genética, ¿no? O espérate, ahorita arreglo mi ambiente o las horas que trabajo. Hay personas que no podemos elegir nuestras jornadas laborales, ¿no? Y eso también impacta, por supuestísimo, en nuestra salud y en el bienestar. Entonces, repito, es como siempre tener eso en cuenta, que nosotros podemos tratar de contribuir lo más que se pueda con nuestras decisiones, pero que hay muchas que se nos saldrán. Y creo yo, esto por supuesto que lo digo también desde un punto de vista bien personal, porque como les he venido platicando, o sea, sí he estado de los dos lados, ¿no? Del de la alimentación y todo lo que yo haga es la salud y darme cuenta de que no era así. Realmente cuando lo interiorizas un poco más y le das vueltas y te das cuenta, todas esas acciones que podemos tomar para mejorar nuestra salud vienen un poco más fáciles, o sea, vienen un poco más ligeras porque ya no están cargadas de esa presión de debo de cuidar mi salud, debo de estar haciendo esto para que me nutra, para que no me enferme, para todas esas cosas. Entonces, pues repito, les voy a dejar la gráfica después en las historias para que la puedan revisar y a lo mejor se sientan más ligeros con sus elecciones. Y luego, por último, igual me gustaría como retomar lo que decías del ejercicio, de cómo precisamente conductas o acciones que consideramos saludables se pueden volver no saludables, ¿no? Como el ejercicio o el movimiento, como tú nos platicabas, que, o sea, de pronto era como, me suena un poco de que era lo único que vivías, ¿no? O sea, de hacer cosas, entrenar hasta no poder más y tal vez prepararte mentalmente para la siguiente vez que tengas que estar ahí, ¿no? Porque así también lo viven muchas personas. Y eso, pues, repito, lejos de ser verdaderamente algo que está contribuyendo a nuestra salud, pues por supuesto que no, es todo lo contrario, es otra conducta de riesgo, porque todo lo que sea que hagamos en nombre de la salud, realmente debería de ser o debería de verse como algo que puedas disfrutar, que se pueda sentir como, ligero. Evidentemente a todo mundo tenemos días que nos da flojera ir a hacer ejercicio, ¿no? Y que obviamente aquí en redes sociales todos nos creemos mucho cuando ponemos de hoy vine por disciplina, Sí. ¿no? Y selfie. O sea, está bien, por supuesto que hay cosas que haremos por disciplina, pero no Claro. castigada, ¿no? No como de verdad, por ejemplo, estaba enferma, no me recuperé de mi sesión pasada y aquí estoy. Eso ya pues, o sea, es como una línea, yo de pronto la veo como muy difusa y muy ligera entre una disciplina positiva, ¿no? Como de, bueno, sí, tenía flojera, pero bueno, pues vine a eh, a eso que se puede al otro lado, porque me ha tocado también escuchar a personas que, no sé, dormí 3 horas, pero no importa, aquí estoy, ¿no? O de aquí no desayuné o no comí, pero no importa, aquí estoy. Y con un poco este discurso de, pues es por disciplina, porque no lo haría, y desde, no, pues más bien, ¿por qué lo harías? ¿No? ¿Dónde queda como justo esa parte del bienestar? Claro. Y la verdad es que, o sea, hoy que venía pensando en, en nuestra plática del día de hoy, estaba pensando mucho en el pastel que hablé en mis historias, que bueno, me suena mucho al que tienes tú, que todas las personas tenemos muchas cosas en nuestra mesa, o sea, no tenemos nada más comer bien y hacer ejercicio. O sea, que son conceptos muy limitados y muy poco reales del día a día. O sea, hay días que estás muy movido, hay veces que tienes que ir a, o sea, desplazarte grandes distancias. Hay gente que tiene 3 hijos, 4 hijos, que tiene un perro, gente que está soltera, que tiene 2 trabajos, o sea que todas estas áreas y creemos que la salud solamente es el movimiento y la alimentación. Y la verdad es que la salud es también la salud mental y eso abarca, o sea, área gigante. Tenemos el trabajo, tenemos las relaciones personales, la relación contigo mismo, o sea, todas estas áreas
que hacen tu vida, o sea, que realmente eso sí es tu vida, no nada más esta breve parte que es aprender a alimentarnos y hacer ejercicio. Claro. Y es que la verdad que como esta parte de el comer saludable, no vamos a negarlo, es también un gran negocio, ¿no? Y que yo digo, a ver, obviamente pues está padre que podamos tener diferentes opciones y que podamos elegir, ¿no? Pero justo, o sea, que no solamente se convierta eso en nuestra vida y que si nos salimos un poco nos genere algo, ¿no? Nos genere como de estarnos calificando constantemente qué tan saludable fui hoy. Yo en algún momento sí me sentí así, o sea, me acuerdo que de repente como que en la noche, a lo mejor cuando iba a cenar, o sea, iba como haciendo recuento de ¿qué comí hoy? ¿No? O sea, comí suficientemente sano, comí suficiente proteína, comí suficiente para recuperarme del entrenamiento, o sea, como, ya sabes, haciendo como un enlistado Sí, de qué tan bien, qué tan buena fui hoy en esto. matemática alimenticia. Y aparte, o sea, de verdad lo hacía al final del día, ¿no? Y al final del día, algunos me decían, ay, sí, perfecto, y otros, no sé si la mayoría, pero otros decían, ay, no, no, la verdad es que no, no debía haberme comido eso. Híjole, bueno, pues ya ni modo, ¿no? O sea, y a lo mejor podemos pensar como de, ay, bueno, pues dije ya ni modo y ya se me olvidó, pero realmente pues estás como en Sí. eso, ¿no? Y pues no es tan agradable. Y repito, o sea, yo no me di tanta cuenta hasta que me pasé como del otro lado y dije, ay, porque no estaba cool mi hipervigilancia conmigo misma. Y que entonces eso me hizo pensar, la verdad, o sea, ¿a cuántas personas yo motivé a que se hipervigilaran de la misma manera? Si están allá afuera, perdónenme, no sabía lo que hacía. Ya cambié, se los juro. Justo, hay que crecer, hay que tener más herramientas. Justo. La verdad es que la bondad corporal y el alimentarte conscientemente es una herramienta muy buena justamente para el gozo de vivir. Y tenemos 2 sesiones, esta fue la primera. Ahorita nos vas a decir si quieres agregar algo más, Aranza, porque en la otra queremos plantearle justamente, o sea, que ya les dijimos como las bases y de lo que hemos partido prácticamente todos los que nos hemos puesto objetivos corporales, pero también ahora queremos ver la parte de cómo plantearnos objetivos que nos lleven a un estado de salud sin ser, por ejemplo, pesocéntricos, sin estar pensando en quiero que se me vean los abdominales perfectos, sino en quiero estar feliz, quiero gozar la vida, quiero sentirme pleno, quiero pasarla súper bonito cuando sea Navidad, cuando vaya de vacaciones, cuando esté con mi familia o un viernes en la noche, cuando salga de fiesta y no nada más estar pensando en la hipervigilancia que tenemos muchos cuando queremos empezar un estilo de vida saludable. Sí, 100%. Y pues bueno, ya les dejamos para esa segunda sesión así que en suspenso, porque muchas veces, y por supuesto, a ver, o sea, incluso yo como nutrióloga dije, o sea, tuve que aprender muchísimas cosas, ¿no? Como para salirme de esa cajita y decir, chin, o sea, ahora qué le voy a decir a la gente, ¿no? O sea, ahora cómo les voy a decir de que te fue bien, cuando antes mi parámetro era si bajaste o no bajaste, o si tienes más músculo o ya no, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser ahora mi manera de decirle a las personas como que vas por buen camino? Entonces, pues todo eso, así que en puntos suspensivos continuará, porque obviamente hay maneras de fomentar nuestro bienestar sin tener esos objetivos específicos de estética corporal y que para quienes lo hacen, obviamente, pues tampoco es como una crítica o un juicio directo. Todos tenemos, ¿no? Diferentes caminos y diferentes formas de experimentar la vida. Yo solamente dejo esta pregunta para la siguiente sesión que la reflexionemos, es desde dónde o para qué, a quién satisface que yo quiera tener un cierto tipo de cuerpo, ¿no? O sea, yo sé que la mayoría de las veces en automático contestamos, pues a mí me gusta, pero indaguemos un poco más de dónde viene ese gusto, o sea, como que quién no lo dijo o de dónde lo sacamos. Y obviamente, pues respuesta puede haber muchas o tal vez no lleguemos a ninguna, pero está padre cuestionarnos, creo, por qué elegimos ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues,
Eso. Está padrísima, la verdad. Pues no sé si alguien tenga preguntas, nos las pueden poner en el chat, las vamos a contestar y también les dejamos esa interrogante para la siguiente. Y bueno, luego dicen que está bien, o sea, cuando tienes una pregunta, hacerte 7 preguntas para atrás de lo que vas contestando, porque ahí sale como la raíz del para qué quieres lograr ciertas cosas. Para quien quiera. Esa no la sabía. 7 preguntas atrás. Ajá. Me encanta. Te la voy a copiar. ¿Para qué quieres hacer esto? Sí, Y porque la vete 7 primera puede preguntas. ser para mí y luego vas indagando, o sea, vas haciéndote para atrás. ¿Por qué para mí? ¿Qué significa para mí? Y Exacto. así, vas haciéndote 7 Sí. para atrás. Me encantó ese de 7. Te la voy a robar. Pues no sé, gracias, Vale, por conectarte. Sí, y gracias a todos los que se conectaron. Al principio me preguntaba si no te contesté si sobre el taller de Ah, Semillas sí. del Alma. Todavía esta semana se pueden inscribir, ya después como vamos avanzando, como que es un poquito más complicado integrarse, pero como bien dices, pues el taller está en circulación constantemente porque es pues en donde aprendemos todas las bases. Así que bueno, siempre son muy bienvenidas. Sí, está demasiado bonito. Empezamos este lunes. De todos modos, si no se conectan a la hora en punto, lo deja grabado. Y la verdad es que hace prácticas súper bonitas. O sea, yo nunca me había puesto a alimentarme conscientemente, a ver la textura. O sea, eso fue lo que más me llamó la atención, creo. O sea, como la textura del alimento. Y ahorita ya hice como 2 o 3 veces ver cómo sabía. Y es muy diferente. O sea, sí, la Cambia. textura de la fruta, de la verdura, de todo lo que comes es, sí, Sí, cambia. O sea, es totalmente. experimentarlo distinto. Gaby, muchas gracias. Martínez, Yes, gracias por unirte. Connie, un tema muy interesante, muchas gracias. Los esperamos entonces en nuestra segunda sesión, si nadie tiene preguntas, y vamos a hablar ahí de cómo plantear objetivos, pero desde la bondad y la autocompasión hacia nuestras personitas. Muy bien. ¿Va? Muchas gracias, Gracias, Wendy, por invitarme. gracias, Aranza. Inscríbanse Bye, bye a todos. a Semillas del Alma, con Ajara Nutrición. Los espero ahí. Bye. Bye.